práctica. Como les decía al comenzar, hoy voy a hacer una recopilación de los principios que ya hemos aprendido. Estamos en la clase número 7 y es importante nosotros recopilar, o sea, hasta este punto. Este grupo de conexión ha sido de bendición, no ha sido de bendición, qué has aprendido, qué no has aprendido. La retroalimentación es parte del acompañamiento, ¿sí? Cuando yo retroalimento a quien estoy acompañando, yo lo puedo estar afirmando, yo les puedo estar recordando principios, y esto es lo que quiero hacer en este momento, ¿sí? Recordar principios en este hermoso trabajo. Yo sé que ustedes tienen testimonio y bueno, que Dios me permita culminar en el tiempo para darles espacio, porque viene el momento donde podemos conversar, podemos hablar. Hemos tenido 6 clases hermosas donde le doy las gracias a Dios por tenerlos a todos. Y pues aquí hacíamos un pequeño collage con las imágenes que hemos sacado de estas hermosas clases. Le doy gracias a Dios también y quiero honrar públicamente también a mi esposo, que es el que me ha estado dando la mano y el apoyo para poder lograr esto, y me ha acompañado él a mí. Así que le doy gracias a Dios por eso también. Y quiero pasar entonces a lo que es el resumen. Yo sé que hay personas aquí que quizás no han podido estar en todas las clases, pero cuando buscaba lo que es el resumen de las clases que hemos tenido, se basaron en estos principios. Vamos a la otra clase, ¿sí? A la otra lámina, amor. Me gusta mucho poder iniciar el grupo de acompañamiento recordando que el acompañar es un llamado y debemos responder a ese llamado. Eso fue lo primero que nosotros vimos en la primera clase, para aquellos que estuvieron o los que no estuvieron, y yo sé que esta clase, como queda grabada, va a ser de ayuda a otro. Entonces, el acompañar es un llamado y debemos responder a ese llamado. ¿Es un llamado de quién? Es un llamado de Dios. Dios nos creó para acompañar a otros, para estar en sociedad, para estar en comunidad, para crecer. Y decíamos en esa clase que acompañamos a nuestros próximos. Si estás casada, pues a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tu entorno, y luego vas llevando ese acompañamiento pues a las personas que te están rodeando, a las que te topas todos los días, en el trabajo, en la universidad, a donde vas. Entonces, lo más importante aquí es que acompañar es un llamado. Por eso es que el Señor nos hace el llamado tan intenso acerca de que hagamos discípulos, y en esa oportunidad se los recordaba. Ser discípulos tiene que ver con acompañar. Un discípulo no se hace solo. El discípulo necesita un mentor, necesita un maestro. Entonces ahí está un llamado clave de parte del maestro que necesitamos entonces nosotros tener claro. Cada vez que tú estés acompañando, cada vez que tú estés dando este hermoso tiempo a alguien, recuerda, es un llamado de Dios. Entonces tienes que estar a la altura de ese llamado, tienes que darle el valor que tiene ese llamado, tienes que portarte como un agente de cambio, tienes que portarte como una embajadora o un embajador del reino. No estamos hablando aquí de llamados porque, bueno, a la pastora se le ocurrió o porque ella es psicóloga. No, es que yo entendí que acompañar a otro es un llamado, y es tan hermoso porque entendemos entonces que ese llamado yo lo debo de responder, así como Él me llamó. Yo tengo que responder a ese llamado. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? Y por eso es que dice en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Se nos paramos ahí. ¿Cómo hacemos discípulos? Acompañando a otros. Entonces, la tarea de nosotros es saber cómo en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, cómo hubo ese acompañamiento, cómo ellos hicieron discípulos, cómo ellos conectaron. Por eso es que yo creo que este grupo puede dar para otro periodo y poder ampliar el acompañamiento en esa época. Yo creo que da para mucho, pero deténganse a que cada vez que ustedes estén acompañando, ustedes están respondiendo al llamado de Dios. Entonces, hay que responder a la altura que Dios nos está pidiendo. Hay que hacerlo bien, es un compromiso con Él. Y es el propósito que tenemos.
Mi propósito es acompañar. En el acompañamiento debemos crear vínculos saludables. Esta clase fue muy hermosa. Hablábamos del vínculo que se forma desde el vientre materno, que fuimos creados para conectar, que desde que está creciendo el bebé se forma el corazón, el cerebro y ya se está formando un código o una huella emocional y se van fortaleciendo los lazos y los vínculos. Y a medida que tú vas creciendo, tú tienes vínculos con otras personas, con otros nexos y cuando acompañamos formamos vínculos. ¿Qué queremos? Vínculos saludables, vínculos sanos, vínculos de reino. ¿Sí? La tercera clase fue la escucha activa es un pilar fundamental y esta clase fue poderosa, fue pero clave y quiero recordarle, o sea, la escucha es algo que ustedes tienen que practicar todos los días. O sea, yo no puedo permitirme pasar el día sin escuchar al otro, a los que me están rodeando, porque es muy fácil oír. Nosotros muchas veces oímos, pero no escuchamos. Entonces necesitamos entrenarnos en la escucha y va a ser tan necesario porque hay un momento donde no vas a necesitar de un lápiz para tomar apuntes. No necesitas de un lápiz para tomar apuntes cuando tú estás practicando la escucha activa. Porque muchas veces ese lápiz interrumpe la conexión con el otro. Ese cuaderno interrumpe la conexión con el otro si quiero tomar nota. Entonces yo tengo que entrenar mis oídos para escuchar al otro. Y esto es todos los días. Pídele al Espíritu Santo, quiero escuchar mejor. Quiero escuchar mejor, quiero escuchar tu voz, afina mis oídos. La cuarta clase fue la mesa, un lugar de relación y de conexión. Fue una clase muy hermosa porque les hablaba acerca de que hay muchísimas mesas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y hay que detenernos a revisar las mesas. La quinta clase fue la compasión, el componente básico para tocar el alma. Aprendimos de una manera muy clara y muy sencilla que la compasión no es igual a la empatía, pero que necesitamos ser compasivos y es clave fundamental. Y luego la clase anterior fue el valor del silencio. Así que estas fueron las clases. Ahora vamos a los principios que aprendimos de la clase y que saqué con mucho detenimiento. Entonces, el primer principio es que todos podemos acompañar. Ese es el principio fundamental del acompañamiento. No hay excusa. No, que usted es psicóloga, no, que usted tiene muchos años trabajando, que yo no puedo. No, no, no. El principio fundamental para acompañar es que sepas que todos estamos diseñados para acompañar. Todos podemos acompañar a otros. Entonces, en este momento, busca en tu cerebro, busca en tu mente, busca en tu cajita de recuerdos a cuántas personas has acompañado en sus momentos más críticos. ¿Quién te ha pedido ayuda? ¿Cuándo has dado una palabra de aliento? ¿Has podido acompañar? Entonces, si has podido acompañar, un checklist. Lo he hecho. ¿Sí? Lo segundo es, fuimos creados para formar vínculos. ¿Sí? Ese es un principio de reino, es un principio clave. Y la palabra clave es formados o creados para formar vínculo. ¿Por qué es clave? Porque eso te hace buscar en el Génesis, ¿sí? Cómo tú fuiste formado. Fuiste formado a imagen y semejanza de Dios. Y allí hay una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate tú que ahí hay un vínculo perfecto, el vínculo triuno. El vínculo más perfecto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ellos se llevan tan bien y fuimos creados a semejanza de ellos, nosotros tenemos la capacidad de formar vínculos saludables. Y fuimos creados para formar vínculos con otros. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que nosotros tenemos que llevar. Hay un mensaje que nosotros tenemos que hablar. Hay un mensaje que nosotros tenemos que compartir, pero yo no puedo compartir ese mensaje si no formo vínculos, si no conecto con otro. Sí o sí tengo que conectar. Nunca vas a acompañar si te mantienes aislado. O sea, el acompañamiento no se hace si te mantienes aislado. El acompañamiento se hace de manera intencional. Cuando yo deseo formar un vínculo, no es que no me habla, ve y háblale. Es que no la conozco, ve y conócela, sé intencional. Es que llegó nueva a la iglesia y no sé cómo es, ve y abrázala y muéstrale a Jesús.
pero te tienes que mover. Tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, no vas a saber cuál tesoro tiene esa otra persona y cómo ese tesoro te puede contribuir a ti y cómo pueden hacer un gran tesoro juntos. De eso se trata formar vínculo. Lo tercero es debemos escuchar para comprender. La escucha activa es para comprender, no es para señalar, no es para ahondar profundo en algo. No, primero es para comprender. ¿Comprender qué? El problema, la situación que está presentando la persona, porque esa persona trae un problema, esa persona trae una situación, por algo se está acercando a ti o por algo está requiriendo ayuda o por algo tú te diste cuenta de la necesidad de esa persona. Sí, comprender es fundamental a la hora de escuchar. Y eso aplica a que yo tengo que sencillamente tener todos mis sentidos bien agudos para escuchar a esa persona, ¿sí? Yo colocaba el otro principio, siempre hay una mesa para conectar. ¿Reconoces tus mesas? Esto parte de la clase de las mesas. Siempre hay una mesa para conectar. ¿Cuál es tu mesa? Bueno, yo puedo decir, mi mesa es mi familia. Esta es la primera mesa. ¿Sí? Esa es mi primera mesa. Cuando me siento con mi familia, cuando me siento con mis hijos. Fíjense que en mi mesa familiar tengo una mesa para mi esposo y tengo una mesa para los hijos, porque esa mesa de los hijos tiene necesidades diferentes a las necesidades de mi esposo. Ahora, ¿cuáles han sido tus mesas? Ay, quizás mi mesa ha sido tomarme un café con una amiga del trabajo, mi mesa ha sido un café con mi hija o con mi hijo, mi mesa ha sido mi jefe. ¿Cuál es tu mesa? Reconoce tus mesas. Yo no sé si a ti a este punto has reconocido tus mesas, pero a mí me interesa que tú reconozcas tus mesas, porque ese es tu lugar de conexión. Recuerda, hablábamos de ese tema. La mesa es un lugar estratégico de conexión. Hay mesas de mesa, ¿sí? Porque María Magdalena tuvo una mesa que no le gustaba mucho. La mesa era un bar, como lo presentan en The Chosen, donde estaba María. ¿Quién se quiere sentar en esa mesa? Pero a veces hay mesas así, mesas que no son muy bonitas. Y a veces Dios nos está llamando a alcanzar a gente que está en una mesa que no es bonita. Pero esa es la mesa de estratégica. O la mesa de saqueo era bonita. La mesa de Mateo era bonita. No, esas mesas no eran bonitas. La mesa de Judas, nadie, o sea, cuando hablamos de Judas entendemos, pero en esa mesa se sentó Jesús, porque esa mesa necesitaba llegar Jesús y en esa mesa, yo estoy segura que Jesús más de una vez se sentó a tomar café en una mesa con Judas, a tomar un cafecito, un tecito, quizá, un tecito árabe, un tecito, tú sabes, de aquella época. Ahora, el otro principio, la compasión es más allá que la lástima. Y eso lo aprendimos en la clase. Y recuérdenselo siempre, yo no puedo estar moviéndome por lástima. Yo tengo que moverme por compasión. Y recordarle al Espíritu Santo que nos diga, pon en mí compasión para que cuando yo vea la necesidad pueda sentir lo que sintió Jesús. Se conmovió, sintió compasión. Y el otro principio que a mí me gustó muchísimo, que lo saqué también de la clase de compasión, es que en el acompañamiento no se nos permite pasar por alto. Recuerden el buen samaritano. No se nos permite pasar por alto ante la necesidad. Dios te va a mostrar necesidades. Dios te va a mostrar situaciones. El sábado estábamos en Santiago Aclama. Emma decía unas palabras claves para Diego que está, Dios lo guarde y lo bendiga, que está hospitalizado. Y prácticamente, Emma, tú le estás diciendo, Diego, Dios te está preparando una mesa. La mesa es en el hospital. ¿Sí? Esa es la mesa. ¿Sí? Dios también preparó esa mesa para mí con Edgar Alexander hace unos meses atrás, en mayo. Esa fue la mesa, el hospital fue la mesa. Ahí el Señor me llevó a tomar un café, unas palabras con alguien. ¿Sí? Ahí tuve que tener compasión, ahí tuve que mostrar empatía, ahí formé vínculo, ahí acompañé a otro, allí escuché para comprender. Esa fue mi mesa. A veces Dios te va a colocar en unas mesas que no son las más bonitas. Quizás la mesa es tu consultorio, quizás la mesa es un salón de la universidad, quizás la mesa es en un baño.
cuando entraste y alguien estaba llorando. Quizás la mesa es el metro. Hay muchas mesas. Entonces, ya la mesa está servida. Tienes que sentarte a la mesa con el que Dios escoja, ¿sí? Pero no se nos permite pasar de largo. Dios te va a mostrar la necesidad, pero no puedes pasar de largo. Tienes que detenerte. Tienes que detenerte para acompañar. No es que el que vas a acompañar a tu ritmo. No, 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 no. Uno se mueve al ritmo del acompañante. Entonces por eso, ¡uy, qué difícil que ya llevo 3, 4 conversaciones y no cambia! Ámalo más. Tienes que amarlo más. Porque hay personas que vas a acompañar, que le vas a guiar, pero no vas a decidir por ellos, porque entonces no estás acompañando. Tú no decides por quién acompañas, tú guías a quien acompañas. Pero no lo guías tú, lo guía la dirección del Espíritu Santo, que te usa como un instrumento. ¿Sí? Y entonces, yo colocaba aquí el silencio y solamente dejé la palabra el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es el mejor acompañante. Porque el silencio es fundamental en el acompañamiento. Me puedo decir muchas cosas del silencio. Porque el silencio te obliga a escuchar a Dios. Porque el silencio lo tienes que hacer tú y se lo tienes que regalar a quien acompaña. Y se vuelve el silencio un regalo para quien acompañas. Si a veces crees que no le llevas un regalo a quien estás acompañando, a veces a quien estás acompañando lo que quieres es el regalo del silencio de tu parte. Porque el silencio te frena para que no lo juzgues. Porque el silencio te hace reflexionar. Entonces, estos son apenas unos principios que pude sacar de las clases. Yo no sé si ustedes tienen otros de lo que hemos estudiado, pero hay un principio que con este quiero cerrar la retroalimentación del que no hemos hablado y me gustaría tocar en la próxima lámina, que es que cuando nosotros acompañamos estamos cubriendo la vulnerabilidad del otro, ¿sí? Y vamos a detenernos aquí rapidito. Yo después lo voy a ampliar más, no quizás hoy, porque hoy es una retroalimentación. Pero cuando nosotros escuchamos necesito ayuda, vas a conectar con alguien porque quizás te dice necesito ayuda. Vas a conectar con alguien porque quizás tienes un vínculo afectivo y de amistad muy sólido y te hace conocer lo que le pasa. Pero también puedes conectar con alguien cuando eres intencional y dices, me inquieta, Dios me está inquietando, yo tengo que moverme por esa persona y soy intencional. Son 3 formas, ¿verdad? Alguien que viene te dice, necesito ayuda, otro porque tienes un vínculo de amistad y lo conoces, y otro porque ya, te tienes que mover porque el Espíritu te está moviendo y tienes que hacerlo. Y eso tiene que ver con tu conexión con Dios, con tu conexión espiritual. Ahora, todos, absolutamente todos los que necesitan acompañamiento y todos los que hemos necesitado acompañamiento, lo necesitamos porque hay un clamor de ayuda dentro de nosotros. Y eso habla de la vulnerabilidad de la otra persona, porque ese clamor quiere decir, tengo problemas en mi relación. Porque ese clamor quiere decir, tengo problemas con mi hijo. Porque ese clamor quiere decir, me siento culpable. Porque ese clamor dice, estoy agotada y no sé cómo hacerlo. Porque ese clamor se traduce en muchas frases. Y ese grito de auxilio es el que empieza el proceso de acompañamiento. Lo que pasa es que hay algunos que lo dicen y hay otros que no lo dicen. Entonces, cuando tú te encuentres a alguien que te dice, necesito ayuda, valora el grito de auxilio de necesito ayuda. Porque no todos pueden romper el silencio y decir necesito ayuda. Y ya esa persona tiene un porcentaje más amplio para poder sanar su corazón que la otra que todavía no ha podido salir del cascarón y romperlo. Entonces no me dejes caer en tierra la palabra necesito ayuda. Yo no sé si están conectando con lo que yo siento, pero para mí es tan importante cuando ustedes escuchen necesito ayuda. Me da un tiempito. Les voy a poner el escenario. Cuando en la iglesia tenemos nuestro servicio, en el tiempo del break hay un tiempo donde alguien se te puede acercar y te va a decir, podemos hablar. Nos ha pasado muchas veces. Dale la importancia, si podemos hablar. A veces no podemos ser, sí.
No podemos estar con todos a la vez. Uno quisiera. Y es la verdad, es la limitante que tenemos. Pero yo te aseguro que si le das 2, 3, 5 minutos a esa persona y aplicas lo que hemos hablado aquí, escuchar atentamente, soltar el teléfono, hacer silencio, ver lo que tiene y solamente escuchar unos minutos, ese grito de auxilio ya está recibiendo una respuesta. Ese grito de auxilio es la vulnerabilidad que tiene esa persona. Y esa vulnerabilidad que lo quebranta, que lo hace sentir frágil o débil, muchas veces viene con mucha vergüenza, con mucho miedo, con mucho temor. Y como yo haga ese primer contacto, va a ser determinante en tu acompañamiento o para que esa persona vuelva a ti. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo cuando alguien me ha hecho ese grito? Cuando hay ese grito, inmediatamente dentro del que acompaña dice, se hace preguntas rápido. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué debería hacer para ayudar a esa persona? ¿Por dónde empezamos? Son preguntas que nos hacemos. O sea, ya eso es algo como que mecánico en uno cuando uno está trabajando o acompañando a alguien. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Es buscar el problema. Entonces, eso hace que yo tenga objetivos concretos al acompañar. Y el primer objetivo es identificar el problema de la persona. Quizás no se los estoy dando a ustedes en una lámina hoy porque no quise hacerlo de esa manera, quería verlos. Pero el primer objetivo, cuando ya yo sé la condición que trae la persona, yo tengo que identificar ese problema. Y lo vas a identificar a partir de que lo escuches. Si no lo escuchas, no vas a saber cuál es el problema. Por favor, no preguntes, no interrumpas, escucha. Escucha, o sea, la única manera de saber cuál es el problema es escuchar. Y puede durar mucho, sí, pero que es como un globo que se va a espichar. Puede ser muy largo el pero cuando termine, ay, la persona va a decir, ajá, y entendió. Y si no escuchaste, no la vas a poder acompañar ni con la mirada, por más que intentes con la mirada, con la mano, con el objeto, no va a funcionar. Entonces al principio nos acompañamos a veces quizás de un lápiz o de algo. Yo en el tiempo he soltado el lapicero y he entrenado mis oídos y ya llevo un recuento. Y cuando uno está trabajando en la parte pública, pues los oídos se tienen que afinar más. ¿Sí? Pero eso es a nivel profesional, a nivel espiritual, también, también aplica. Ahora, mi primer objetivo, identificar el problema planteado. Eso es el primer objetivo. Ahora, el segundo objetivo, y recuerden que lo estamos haciendo desde una cosmovisión cristiana, es mostrarle la importancia del evangelio a esa persona. Y se lo voy a decir de una manera clara. La psicología es muy importante, ¿sí? Y es una herramienta valiosísima. Dios nos las ha dado. Es Dios, es Dios. Pero el evangelio es poder y es poder para transformación. Eso es lo que yo he entendido desde que conozco al Señor en mi vida. Y yo tengo que saber cómo presentar el evangelio. Yo tengo que presentar y darle la importancia al evangelio. Por eso el que acompaña tiene que comerse el rollo y tiene que conocer los principios del reino. Porque muchas de estas personas vienen es con principios que han sido rotos por ellos mismos, o personas que no conocen los principios, o personas que nunca han conocido el Evangelio. Entonces, es más fácil acompañar a un cristiano que a un no cristiano. No, el acompañamiento es sencillamente igual para todos. El que es cristiano o que profesa la fe tiene una oportunidad de oro. Tiene que ser obediente a los principios. Y eso es una cuestión de carácter.
Y allí muchas veces como acompañantes desde la visión cristiana tienes que llenarte de mucho amor porque puedes tener la tendencia a juzgar al otro. ¿Por qué si conoce la verdad no lo hace? Porque hay una lucha diaria y necesitamos morir a nosotros. Entonces, yo identifico el problema, pero una vez que identifico el problema, mi objetivo es mostrar la importancia del Evangelio. Y lo tercero es, que ahí es donde va la otra parte que nos obliga a nosotros a conocer más de Jesús, es que ayudo a la persona a crecer en semejanza de Cristo. Y esto se hace a través de un seguimiento a esa persona. Por eso es que el acompañamiento tiene una fecha de inicio. Pero mírense, han pasado más de 2000 años que Cristo vino y nosotros seguimos siendo acompañados porque solito no podemos. Por eso es que decía la palabra hoy, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Los tengo que acompañar hasta el fin del mundo porque solos no pueden. Solos pueden ser tentados a fallar. Entonces, ayudar a la persona a crecer en semejanza de Cristo es recordarle la identidad a esa persona. Es llevarlos al Génesis. Es recordarle principios de reino como la paternidad, recordarles que son salvos por gracia, recordarles que somos justificados, que somos redimidos, que somos regenerados en Cristo. Esto es sencillamente palabra básica que nosotros conocemos, pero que nosotros necesitamos recordar. Y como está la pastora Cele ahorita dando los fundamentos, me encantaría volver a recibir fundamentos porque eso me aclara el panorama. Fíjense ustedes. Ay, ir a fundamentos, al grupo de conexión. Sí, qué fino ir a ese grupo de conexión porque ahí nosotros estamos refrescando la palabra. El problema del hombre es desconexión de Dios desde el Génesis. Lo voy a resumir de esa manera. Hay un psiquiatra cristiano argentino que hace unos días nos dio una masterclass buenísima. Y él decía, yo llevo más de 25 años acompañando a las personas en mi consulta. Y hubo un punto en mi carrera donde me aislé 3 años porque me frustré, porque veía a mis pacientes que yo hacía toda la teoría y no funcionaba y no había ese cambio. Y tuve una lucha muy fuerte y empecé a pelear con las teorías y todo lo demás. Pero era que yo no estaba hablando acerca del poder transformador de lo que hizo Jesús en la cruz, como tenía que hacerlo. Y a causa de eso, seremos juzgados. A causa de eso, seremos desechados. A causa de eso, seremos perseguidos. Pero el Evangelio, vuelvo y repito, como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y en los últimos tiempos tenemos que nosotros tener convicción y firmeza en los principios. Pastora, ¿por qué usted está hablando de esto hoy en una clase de acompañamiento? Porque les voy a dar una noticia. Vamos a acompañar en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos son tiempos difíciles. La Biblia no dice que son tiempos bonitos, pero anteceden a un tiempo glorioso. Pero necesito saber que cuando acompañe, yo tengo que tener firmeza, porque me voy a encontrar con personas que van a tener los principios al revés o van a estar transgrediendo los principios del reino. Muchos van a tener comezón de oído, pero a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces esto es un tiempo de que Dios nos está confrontando, sí. Y retomo nuevamente, va a venir mucha gente vulnerable. Y la vulnerabilidad va a estar a flor de piel, pero tenemos que cubrir la vulnerabilidad así como Jesús cubrió la nuestra. Jesús no nos expone, no expone nuestro pecado, no nos humilla, no nos maltrata. La religiosidad lo hace. La religiosidad expone al otro. Y el que acompaña y es religioso va a usar muchas veces la palabra para juzgar al que acompaña y lo va a herir. No la va a usar bien. El Señor es justicia también.
el Señor es juicio también, pero el Señor también es amor y tiene un justo equilibrio. Ahora, ¿qué quiero decir con cuidar la vulnerabilidad? Que lo que te está confiando esa persona lo vas a cuidar también y la vas a acompañar desde allí y vas a ser confiable para esa persona y vas a respetar sus lágrimas y vas a respetar su silencio y vas a conectar con su corazón. Y quiero terminar con la historia de en Juan 8 de la mujer adúltera, un acompañamiento poderoso que habla de lo que estoy hablando ahorita. No hay escena más poderosa acerca de cubrir la vulnerabilidad que esta escena. Es la escena más bella que hay en la Biblia de acompañamiento. Jesús usa mucho de lo que hemos hablado, muchas estrategias. Primero Jesús obviamente dice la palabra en versículo 8, y Jesús se fue al monte de los, cuando uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Aquí vemos condición de la persona, o sea, observamos cómo venía la persona, vulnerable, totalmente vulnerable, y poniéndola en medio. Ahí está la exposición que hace la religiosidad. La expone, la pone en medio. ¿Por qué les hablo de la vulnerabilidad? Porque la palabra que tienen que resaltar aquí en la condición de la persona es cómo viene sorprendida y su pecado en adulterio. La palabra sorprendida nos habla de que la agarraron en el acto sexual. Quizás venía desnuda, quizás no le dio tiempo de taparse y la tomaron entre los brazos, o quizás habían unos que estaban ya observando el acto, porque para poderla sorprender ya había alguien que la estaba observando. Ya había alguien que estaba haciendo voyeurismo, una parafilia. Ya había alguien que la estaba mirando, la estaba acechando y la sorprendieron, se la traen desnuda, la pasan por toda una cantidad de personas, la vulneran, la exponen en su pecado. Y dice, y poniéndola en medio, exposición. Y la religiosidad muchas veces expone al otro. Y lo expone porque, ay no, mira lo que le pasó a fulanita de tal, y hablamos mal de esa persona. Y es que tenemos que tener cuidado. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Otra vez, le exponen. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjense que la forma en que esta mujer tenía que morir era apedreada según la ley. Una forma muy cruel. Ya esta mujer venía sentenciada en el alma. Esta mujer no tenía esperanza. Su alma ya estaba muerta. Yo no estoy hablando de cuerpo. Ella sabía que estaba entregada a muerte. Pero dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, aquí el pero me encanta. Pero Jesús, no es cualquier pero de la Biblia. Se rompe un tiempo, se rompe un ambiente, una atmósfera, inclinado hacia el suelo. Mira lo que hace Jesús cuando acompaña, no vulnera, no expone. Él no se dio a la tarea de mirarla desnuda, no se dio a la tarea de mirarla de otra manera, porque aún la mirada podía hacerle daño al corazón de esa mujer. Porque aún la mirada a veces de nosotros le hace daño a alguien y no sabemos cómo mirar. Por eso, Señor, enséñame a mirar compasivamente al otro. Y me encanta cuando Jesús se inclina, porque se inclina para cuidar el corazón y el alma. Es una manera de amor, de ternura, de compasión. Inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Él no se está enfocando en el pecado de la mujer en ese momento. Él está en un momento de compasión, de amor. Pero ellos, dice, e inclinándose, dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó. Fíjense, hay tiempo para todo cuando acompaño. Hay tiempo de hacer silencio, hay tiempo de accionar. Se enderezó y le dijo,
El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Allí es donde habla el Espíritu. Por eso tú no puedes hablar en tu carne. Tú tienes que pedir dirección de Dios cuando acompañes a alguien. Porque no vas a necesitar de muchas palabras. Cuando el Espíritu habla, es preciso, certero y asertivo. Y hace el efecto. Y dice, e inclinándose de nuevo al suelo, fíjese, inclinándose de nuevo al suelo, él siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí es donde vemos la acción del Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros, es el Espíritu Santo. Quien puede llegar a la conciencia no soy yo, es el Espíritu. Tú puedes llegar a lo físico, pero es el Espíritu el que llega a la conciencia. Por eso siempre, siempre tienen que ser guiados por el Espíritu. Y dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Escenario, Dios prepara el escenario y es en la soledad, en lo íntimo, que viene una intervención directa con ella. No en la exposición de la gente, en una mesa íntima, no una mesa colectiva. Hay tiempo para todo. Ahí es donde dice, enderezándose Jesús y no viendo sino a la mujer, la mirada. Ahí la miró. Ahí cuando ya el corazón de la mujer estaba restituida y su alma. Porque yo estoy segura que una vez que Jesús dijo lo que dijo, el alma de esa mujer recobró esperanza, aún sin saber lo que le venía luego como segunda palabra de parte de Dios. Ahí se endereza y no viendo a nadie, sino a la mujer, focalizado en ella. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¡Wow, Señor! Son preguntas las que llegan al corazón. ¿Dónde están los que te condenan? Y quizás hoy está haciendo esa pregunta Dios a nosotros. ¿Por qué te condenas tanto cuando el Señor ya no te ha condenado? ¿Por qué miras a los que han levantado su dedo contra ti si ni yo te condeno? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, y la clave de la sanidad, no peques más. No peques más. Y eso es el poder del Evangelio. Cuando alguien viene a ti en una condición, muéstrale el principio. El pecado te separa de Jesús. El pecado es muerte. El principio es no peques más. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete y no peques más. Eso es el Evangelio. Eso es poder. Esa es la verdad que nos hace libres. Y si algo quiero que quede claro el día de hoy es que identifico el problema, sí, lo identifico, muestro la importancia del Evangelio y ayudo a la persona a crecer en semejanza de Cristo. Yo estoy segura que esta mujer tuvo que crecer en Cristo. Tuvo que crecer. Me quedan 10 minutos. Y le doy gracias a Dios porque estamos todos acá. Si alguien quiere compartir algo el día de hoy, le voy a dar la oportunidad a esos 10 minutos. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se siente? Yo tengo muchas ganas de seguir hablando. Y a pesar que me duele un poco la garganta, le doy gracias a Dios por recordarnos la manera tan hermosa de que nos acompaña con su Hijo Jesucristo. Qué gran privilegio es que tú y yo seamos acompañadas por Él. No tengo otra manera de decir gracias, Jesús, que nos acompañes a nosotros. Ayúdanos, Señor, a cubrir la vulnerabilidad del otro. Enséñanos, Señor, a ser sabias con nuestras palabras, a ser sabios con nuestras palabras, Señor. Pero sobre todo, a usar el Evangelio como debe ser usado, a esgrimir tu palabra, Señor, a comernos el rollo, Señor, y a tener claro que no somos nosotros, Señor, que es tu Espíritu Santo en nosotros.
en el nombre de Jesús.